Bien, entonces lo que vamos a ver hoy es programación orientada a objetos. En principio, algo del paradigma ya habíamos hablado a lo largo de las clases anteriores. Se siempre mencionaba algún concepto de por medio, ya sea clases, objetos, métodos. Hemos visto algunas cosas que están aquí, pero nunca habíamos formalizado. Entonces, esta unidad trata de eso, justamente. Vamos a ver el paradigma de manera más propia, de manera formal. Vamos a pararnos en todo y cada uno de los conceptos que tiene justamente este modelo. Y bueno, ¿qué es la programación orientada a objetos? Para comenzar, ¿a qué nos referimos comúnmente se lo abrevia como PO o como OOP, también lo pueden encontrar en inglés. Cualquiera de las dos siglas es perfectamente correcta, ¿no? Y siempre que nos referimos a PO, hablamos del paradigma de programación orientada a objetos. Entonces, este paradigma es en sí, y para cualquier otro paradigma, ¿no? Ya sea programación estructurada, lógica, funcional, cuántica en los últimos años, nos referimos siempre a un modelo, a una estructura o a un estilo de programación. Nosotros siempre vamos a seguir unas ciertas pautas que nos dicta la misma naturaleza del paradigma, con las cuales vamos a construir o desarrollar las resoluciones a los problemas computacionales con los que estemos trabajando. Entonces, la idea o el modelo que sigue la programación orientada a objetos es la de eh, utilizar las clases y los objetos para resolver los problemas. Concretamente decimos que un programa que está soportado sobre la programación orientada a objetos resuelve un problema haciendo colaborar los objetos entre sí. Entonces vamos a ver que poco a poco van a ir apareciendo objetos de la realidad y vamos a ir justamente haciéndolo formar parte de nuestros programas. Vamos a abstraer algo de la realidad, sea cual sea el objeto, y, y bueno, lo vamos a codificar, ¿no? Y luego vamos a hacer que cooperen todos y cada uno de los objetos que participan en el problema que estamos resolviendo, y así vamos a tener la solución justamente con estos programas que vamos a desarrollar. Eh, unas, Algunas de las ventajas de la programación orientada a objetos: permite la reutilización del código. En esto es muy fuerte, no tenemos que volver a codificar algo que ya hemos desarrollado alguna vez. En general, o por medio de los métodos o por medio de las mismas clases que vamos a construir, em, o por otros mecanismos como ser la herencia o el polimorfismo, que ya lo vamos a ir viendo poco a poco, vamos a ver que el código se reduce en gran medida. Entonces, eh, lo importante que vamos a tener que hacer ahora es que estas estructuras, como van a ser más complejas, vamos a tener que aprender a diferenciar entre unas y otras. Diferenciarlas no es muy complicado, o sea, con con, analizar un problema de manera detallada una vez, ya vamos a poder, en principio vamos a poder identificar a todas las entidades. Quizás en medio surjan otras, quizás no, pero bueno, eso ya depende del ejercicio y va a depender de la práctica también que lleven. Así que en general no se va a complejizar demasiado, eh, y nos va a permitir sintetizar bastante. Evita la duplicación del código, justamente esto es parte de la reutilización, no vamos a tener que codificar una y otra vez. Y algo que es muy bueno de la programación orientada a objetos es que podemos trabajar en equipos de manera más sencilla. Cada uno desarrolla una clase en principio. Vamos a ver, vamos a determinar los objetos que participan de nuestros problemas. Entonces, cada uno de esos objetos se va a traducir en una clase que cada programador puede desarrollar de manera independiente. Y luego, todos estos objetos se juntan en un solo programa, en un solo proyecto, en los cuales van a colaborar entre sí para resolver un problema específico, ¿no? Entonces, en ese sentido es más fácil la división del trabajo y es mucho más sencillo trabajar en equipos con este paradigma. Eh, Protege la información, esto es algo importantísimo, porque con una de las características que tienen las clases, con una de las propiedades que tienen, que es el encapsulamiento, vamos a poder esconder ciertas características o comportamientos de cada una de nuestras clases u objetos.
Ya es bastante útil porque vamos a evitar que malversen la información de nuestros programas. Entonces, eh, una característica también muy resaltada. Eh, También podemos corregir errores de manera sencilla, aunque en programación estructurada, como habíamos visto hasta ahora, es fácil identificarlos. Además, el IDE Eclipse que estamos utilizando nos marca cada línea que tiene un error. Entonces, en ese sentido no hay mucho avance, pero seguimos pudiendo ver esos errores y seguimos pudiendo corregirlos de manera relativamente sencilla. Eh, y algo que probablemente sea la característica más importante por la que vamos a usar este paradigma, es que al abstraer sistemas más complejos, vamos a poder resolver una gama más amplia eh, de ejercicios justamente. O sea, los programas que ahora podamos crear van a ser más diversos, no van a ser tan monótonos como los que veníamos haciendo. Entonces, la idea, como les venía diciendo, la idea que tenemos para resolverlos es identificar a los objetos que forman parte del problema que vamos a resolver, por ejemplo, animales en esta diapositiva, podría ser en una veterinaria, podría ser algún zoólogo, podría ser alguna persona que le interese identificar estos animales dentro de sus programas, ¿no? Entonces, identificamos información de esto. Podría ser otro tipo de objeto que llevamos a ver en ejemplos particulares, pero bueno. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos saber acerca de los animales, su nombre y su edad. Entonces, todos estos nombres, edades y cualquier otra característica, vamos a poder resaltarla a través de un modelo o de una plantilla, o, con la definición formal que vamos a ver, con una clase. Entonces, vamos a generalizar todos y cada uno de los animales y lo que vamos a decir es que lo único que me importa saber para resolver mi problema computacional son su nombre y su edad. Cada uno puede tener el nombre que sea, ¿no? Este perro se llama Paco y tiene 4 años. Perdón, este perro se llama Pancho y tiene 4 años. Este gato se llama Paco y tiene 3. Entonces, cada uno va a tener sus propias características que lo van a permitir identificarse y diferenciarse de los otros objetos. O sea, vamos a poder ver esta abstracción. Vamos a poder llevar lo que vemos en la realidad a un programa. Y además de tener estas características, vamos a necesitar que cumplan con cierto comportamiento. O sea, todos los animales tienen características en común. O sea, todos y cada uno de los animales, ya sea un perro, un gato, un, disculpen, un loro, no sé, un animal salvaje, un león, etcétera, todos ellos comen y caminan, ¿no? Bueno, un loro concretamente vuela, pero podría caminar, ¿no? Entonces, decimos son lo que siempre abarcamos en toda clase, eh, en todo proyecto que desarrollemos mediante este paradigma, identificar los atributos o las características y los comportamientos o métodos que tienen en común todos y cada una de los objetos que participan de ese problema. Ya vamos a ir desarrollando una clase, así que no se preocupen. Luego, programación orientada a objetos versus programación estructurada, o sea, lo que nosotros veníamos trabajando con este paradigma, la programación estructurada. Em, Como vemos, los códigos son fáciles de entender porque en principio los leemos de principio al final, o sea, se ejecutan sentencia tras sentencia y lo único que cambia el flujo de ejecución son o los bucles o las estructuras de selección como if-else. Entonces, no hay mucho donde diversificar, o sea, no hay saltos abruptos en nuestros programas. Entonces, siempre es más sencillo entender un programa estructurado porque comenzamos de la primera línea y terminamos en la última. O sea, seguimos una secuencia línea tras línea y vemos qué es lo que le pasa al programa. O sea, vemos cómo va evolucionando a lo largo de cada ejecución de cada sentencia. Em, de esto hemos trabajado bastante. Es un buen paradigma dentro de todo. Es muy sencillo, pero también es limitado. Como hemos visto, hay muchas cosas que no se pueden representar. Hay muchas cosas de la realidad que o no se pueden representar o nos costaría demasiado trabajo hacerlo. Eh, Cuentas bancarias, disculpen, objetos más complejos, como por ejemplo figuras geométricas, eh, interfaces gráficas de usuario, como ser una pantalla desplegable, etcétera. Casi todo lo que se utiliza comúnmente hoy, al menos hoy en día, está desarrollado con objetos.
el mismo Zoom en el que estamos teniendo la clase de hoy es un programa que se desarrolló en ese paradigma. Entonces, todo hoy en día, cada una de las cosas que vemos son objetos para nuestros programas. Entonces, la programación estructurada, si bien nos da pie para poder ver otros paradigmas, o sea, es la base que se sienta sobre todos los programadores al comenzar, la programación orientada a objetos es lo que hoy en día se utiliza, porque, como ya habíamos hablado, tiene muchas ventajas. Em, Vamos a crear objetos más complejos, no va a ser muy complejo hacerlo, vamos a poder evitar la repetición del código porque es reusable en nuestros programas, nuestras clases, y una vez aprendan a crear una clase, se va a ver cierta sencillez entre esto. Y crear y especializar una clase no es muy complejo tampoco, porque la programación orientada a objetos tiene mecanismos para eh, extender comportamiento o características sobre una clase en particular. Otra vez, todo esto lo vamos a ir viendo con tiempo, así que no se preocupen por eso. Y bueno, lo primero que tenemos que, una vez hemos identificado las entidades que participan de nuestros problemas computacionales, lo primero que vamos a tener que desarrollar es una clase. En todo programa orientado a objetos, una vez identificamos esas entidades, lo primero que hacemos al codificar, es desarrollar una clase. Entonces, ¿qué es una clase? Es una plantilla, es una generalización. Yo cuando identifico alguno de estas entidades, lo único que digo es qué características tiene y qué comportamiento realiza. Es decir, por ejemplo, encontramos aquí que tenemos distintas clases. Tenemos una clase vehículo, una clase animal, una clase punto, una clase figura. Y todos y cada uno de los objetos que nacen a partir de esta clase tienen o la misma finalidad o las mismas características, ¿no? O pueden compartir ambas cosas, ¿no? Entonces, todos en los vehículos sabemos que todos son medios de transporte. Quizás nos transportan de manera diferente, por tierra, por aire, por agua, etcétera, pero todos cumplen la misma finalidad, o sea, tienen cosas que son en común. Los animales, bueno, todos pertenecen al reino animal, todos tienen ciertas características otra vez en común, realizan ciertos comportamientos que son comunes entre ellos. Los puntos de un plano, por ejemplo, todos tienen dos coordenadas. Primera coordenada, que son las abscisas, ¿no? La otra es las ordenadas, etcétera, pero em, todos siguen ciertas reglas y patrones que sabemos que son comunes entre ellos. Entonces, lo mismo con las figuras geométricas, podríamos identificar alguna característica en particular sobre ellos. Pero bueno, yendo a un ejemplo más concreto y tal vez más fácil de visualizar, nosotros podríamos abstraer a una persona de la realidad. Entonces, identificamos, vamos a decir, de nuestro programa participan personas. ¿Y qué necesitamos de esas personas? O sea, ¿qué necesitamos representar de esas personas en nuestras clases? Bueno, entonces lo primero que vamos a tratar de identificar son justamente las características que tiene, que son relevantes para nosotros, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar en las características de una persona, el apellido, el nombre, la edad, el DNI, la fecha de nacimiento, el domicilio, la altura, el color de los ojos, el color del pelo, etcétera. O sea, podemos identificar muchísimas características, muchísimos atributos sobre esa persona. Pero al final hay algunas que no son irrelevantes, ¿no? Para nuestro problema, por ejemplo, si estamos desarrollando una cuenta de banco, etcétera, algún problema de esa índole, ¿no? Nos es irrelevante saber si nuestra persona tiene ojos marrones, ojos azules, es irrelevante y no nos interesa tampoco saber su altura. Entonces, hay características que son despreciables o son irrelevantes para nosotros en un problema en concreto, ¿no? Entonces, cuando creamos nuestras clases, siempre identificamos las características que vamos a utilizar o que tienen datos relevantes o pertinentes para el problema. Entonces, una vez identificamos esos atributos, esas características, lo primero que vamos a hacer es, cuando nos vamos a Java, ¿no? Es realizar la siguiente declaración. Vamos a decir, mediante la palabra, el modificador de acceso public, luego class,
esta es una palabra reservada, que class nos dice a partir de aquí estoy definiendo una clase, estoy definiendo una plantilla o una generalización de alguna persona. O sea, toda persona va a tener la siguiente estructura. Hay ciertas normas también con el nombre que le ponen a la clase. O sea, una clase tiene que, por convención, comienza con mayúscula, puede ir con minúscula, pero por convención la primera letra siempre es mayúscula. O sea, si yo quiero definir la estructura de una persona, el nombre que tiene, el identificador que tiene esa clase comienza con P mayúscula. Si defino un alumno, un profesor, un círculo, siempre la primera letra es con mayúscula. Si son nombres compuestos, o sea, son una conjunción de dos palabras, ¿no? Correo electrónico, no hay espacios en blanco, a lo mucho pueden tener un guión bajo entre medios para separar una cosa de la otra. Y cada palabra también la ponemos con mayúscula, ¿no? Figuras geométricas, F con mayúscula, G con mayúscula. Correo electrónico, C con mayúscula, con mayúscula. Eso es solo una convención, pero van a encontrar que todos los programas que estén orientados a objetos o desarrollados con este paradigma tienen este patrón, ¿no? Los nombres de las clases se llaman así. Fuera de eso, el nombre que va a tener la clase es bastante identificativo, ¿no? Si yo quiero representar a un perro, la clase se va a llamar perro, ¿no? No vamos a ir más allá de eso. Si quiero representar a un animal, la clase se va a llamar animal. Si quiero representar una tarjeta de crédito, la clase se va a llamar tarjeta de crédito. O sea, siempre la estructura, la generalización, esta plantilla que desarrollamos, tiene un nombre concreto que hace fácil identificarlo. Entonces, para no perder más tiempo, vamos a, disculpen, aquí tengo, entonces que lo que vimos perdón, esto es lo que vimos la clase pasada con el resto de la comisión. Eh, y bueno, para trabajar con una clase, entonces, encuentro un paquete, los ordené ahora de otra manera, pero siguen siendo paquetes, ¿no? O sea, representan simplemente una carpeta en mi ordenador. Doy clic derecho, New, como venimos trabajando hasta ahora, y selecciono Class. Lo mismo que venimos haciendo siempre. Lo único que ahora, el nombre que va a tener la clase va a ser un identificativo, o sea, va a ser un nombre que permita representar o que permita identificar concretamente a una entidad de la realidad, ¿no? A una persona en concreto. El modificador que va a tener, esto se los voy adelantando, siempre va a ser público. Cuando hablemos de modificadores de acceso, les voy a explicar por qué debe ser público siempre, o sea, por qué toda clase debe ser pública. Eh, y, en, y a partir de ahora, cada vez que desarrollemos una clase, eh, cada vez que desarrollemos una de estas plantillas, no va a ser necesario tildar la opción main. De hecho, no vamos a evitar construir un método main. Ya vamos a ver por qué. Entonces, perdonen, aquí tengo, como ven, mi clase. Public class persona. Lo mismo que veíamos en la diapositiva. Entonces, de momento lo único que tengo es la declaración de la estructura, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahora, ahora con esta estructura es ir declarando cada uno de los atributos que identificamos en la instancia anterior. O sea, habíamos identificado cuáles son las características que debe tener toda clase, ahora vamos a nombrarlas una por una. Entonces, disculpen. Entonces habíamos dicho, yo necesito de una persona, por ejemplo, su nombre. Es una característica que me parece relevante. Su apellido, su DNI, disculpen, y su domicilio. ¿Podríamos identificar más características? Es posible, pero otra vez todo depende del ejercicio. Yo en concreto, disculpen que no lo mencioné, estoy trabajando con el primer ejercicio del TP, disculpen, el primer ejercicio del primer TP del módulo 2. O sea, pueden encontrar aquí el módulo 2 en Moodle, es este primer TP, que abarcaba, digamos, la clase de la semana anterior y que estamos recuperando el día de hoy. Entonces, este primer ejercicio nos dice crear una clase llamada persona, o sea, les dicen el nombre que tiene que tener la clase.
persona, que tenga los atributos, o sea, las características, nombre, apellido, DNI y domicilio, que son justamente las que son relevantes para mí, ¿no? Para el ejercicio vamos a necesitar solo esas. ¿Podría tener más? Sí. ¿Podría tener menos? También, pero nos abocamos a esto simplemente. Entonces, ahora, si nombre es una característica, y como a final de cuentas estamos programando en Java, vamos a tener que darle un tipo, o sea, vamos a tener que decir cómo es que son los nombres. Concretamente, los nombres son cadenas de texto, ¿no? Entonces, lo declaramos como string al atributo nombre o a la característica nombre. Entonces, ¿qué es un apellido? También es una cadena de texto. Entonces, declaramos apellido como string también, porque también es una característica que se define de esta manera. DNI, podríamos usar un entero si queremos. En principio tiene 8 dígitos un DNI. O podríamos usar un long. Los ejercicios que he usado para que hemos visto el jueves con el resto de la comisión, hemos declarado esto como long. Lo podemos trabajar como int, pero para que tenga cierta relación, lo voy a declarar así. Y por último, el domicilio. Y este atributo, esta característica, podría ser de diferentes tipos. En principio, yo lo voy a declarar como string para que vean para que sea más sencillo simplemente el ejemplo, pero podría ser de un tipo más complejo o podría estar dividido en otros dos atributos. Me refiero, esta característica del domicilio de una persona, yo podría seguir dividiéndola en otros dos atributos hasta que podría seguir dividiéndola de manera continua hasta que sean atómicos esas características. Con atómicos me refiero a que son indivisibles, que ya no se pueden separar en otras cosas. Yo un domicilio podría decir que es la que en un domicilio tengo la calle y que tengo el número donde se encuentra ubicado ubicado el domicilio, ¿no? Podría ser que es la esquina de dos calles también, puede ocurrir, podría ser que es una calle sin número, podría ser que esté en un departamento y tengamos que identificar más cosas, ¿no? Podemos identificar el piso en el que se encuentra, el número del departamento, etcétera. Podría ser tan complejo como quisiéramos. Entonces, si yo quisiera, en vez de utilizar domicilio, podría definir, perdón, podría definir la calle, el número, podría seguir así y decir utilizar otro atributo para el piso en el que se encuentre si es que está en un departamento, ¿no? O sea, podría dividir esta característica tanto como yo lo necesitara o tanto como yo pienso que sea acorde al problema, ¿no? Pero otra vez, para simplificar, vamos a decir que es solo una cadena de texto en la que especificamos el nombre de la calle, el número del domicilio y si es que tiene un piso también y demás. O sea, vamos a especificar todo en una única cadena. Eh, Otra vez, más adelante seguramente esto deje de ser una característica simple, o sea, mediante un atributo cadena y, y pasa a ser una característica compleja, ¿no? O sea, un atributo que sea otro objeto u otra clase. Eh, entonces, aquí yo tengo características. Entonces, cada vez que yo declare una clase, identifico, o sea, cada vez que tenga una entidad de la realidad que representar, la nombro como tal, empiezo a definirla mediante public class y entre llaves defino las características que tiene. O sea, los atributos o los datos que me son relevantes a mí para representarlos. ¿De momento se entiende? Sí, profe. Perfecto. Disculpen, para los que entraron hace poco, por favor, pongan su nombre y apellido completos y, disculpen, y su correo electrónico con el que están registrados en Moodle. Si quieren, también pongan su DNI,
pero en principio con nombre completo y correo a mí me basta para registrarles la asistencia. Es importante eso. Hoy no lo vamos a hacer, o sea, hoy no les voy a pasar clave por Moodle. No se habilitó justamente para hoy a la tarde. Bien, entonces continúo. De momento tenemos una plantilla, tenemos una generalización, o sea, decimos toda persona tiene nombre, apellido, DNI, domicilio. Entonces tenemos eh, otra vez un molde, si quieren verlo, de cualquier persona. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es crear un objeto que nace a partir de esta clase. O sea, yo voy a usar, si decimos que una clase es un molde o una generalización, ahora yo quiero algo específico. Yo quiero a una persona en concreto. Entonces, ahora lo que voy a hacer es crear una persona en particular. Entonces, lo que voy a hacer es, dentro del mismo paquete, voy a ir a New, voy a crear otra clase y lo voy a llamar test persona. Que lo vean. Y en este caso sí voy a tildar la opción del main. Entonces, ¿por qué estoy declarando las cosas por separado? O sea, ¿por qué voy a trabajar aquí una clase y aquí voy a trabajar los objetos? Que ya vamos a ver la diferencia, pero, o sea, ¿por qué separo la ejecución del programa de la plantilla? Y bueno, para seguir la lógica del paradigma, decimos que nosotros en nuestros problemas computacionales, o sea, para la resolución de un problema, decimos que objetos trabajan entre sí. Una clase no es un objeto. Una clase es una generalización de cualquier objeto. O sea, diríamos que representa a todos los objetos. O sea, todos tienen estas características. Vamos a ver dentro de este test que un objeto es diferente. Cuando hablamos de objetos, hablamos de una instancia específica. Hablamos de eh, una entidad en particular. Entonces, ¿qué vamos a hacer para declarar un objeto? Yo voy a decir persona. En este caso voy a crear una persona en concreto, me voy a crear a mí como ejemplo. Y voy a decir, en este momento yo lo que hice fue declarar un objeto persona. Entonces, Luis es un objeto que pertenece a la clase persona. De momento, lo que hice fue crear una nueva entidad. Entonces, esta es una persona específica, es alguien en particular. No estoy diciendo, eh, no estoy diciendo que persona es Luis. Estoy diciendo que Luis es una persona en particular. Yo podría tener más, ¿no? O sea, podría tener otras personas, por poner un ejemplo. O sea, yo podría tener tantas personas, tantos objetos, tantas entidades en particular como necesite para resolver mi problema computacional. Entonces, es importante hacer una diferencia entre ellos. No es lo mismo un objeto que una clase. Uno es un molde, uno es la instancia que nace a partir de ese molde. Entonces, es una diferencia en concreto, ¿no? Lo vamos a ir viendo en cuanto eh, construyamos y especifiquemos mejor esta clase. Pero quiero que vaya quedando ese concepto. No es lo mismo un objeto que una clase. Continuemos entonces con las diapositivas. Los atributos, como hemos visto, son características que tiene el modelo de la clase. En concreto, nosotros estamos trabajando con una persona. Esas características que hemos dicho eran nombre, apellido. Nosotros, para resolver el problema, decimos que necesitamos DNI y domicilio. En este caso tiene nombre, apellido, edad. Podría ser en otro caso, en otro problema, pero para nosotros, con los 4 atributos que tenemos, está perfecto. Podríamos tener más, podríamos tener menos, todo depende otra vez del contexto. Por ejemplo, aquí también tienen otro ejemplo en el que representamos la estructura de la realidad que vamos a representar son productos. O sea, cualquier producto que nosotros pensemos o que nosotros queramos construir o crear a partir de este molde, va a tener estas características. Va a tener un ID, o sea, un producto tiene un código de identificación, que es un número, tiene un nombre, o sea, el producto, o sea,
por poner perecederos, mermelada, harina, manteca, etcétera. O sea, tiene un nombre en particular, tiene un precio, lógicamente, porque vamos a comprar ese producto o vamos a comerciar ese producto. Y en el caso de, por ejemplo, un supermercado va a tener un stock, ¿no? O sea, eh, tenemos cierta cantidad disponible dentro de nuestro local de ese producto en concreto, ¿no? Entonces, otra vez, persona y producto, en los ejemplos que ven en la diapositiva, son entidades genéricas. O sea, son generalizaciones de cualquier persona y de cualquier producto. Todos tienen estas características, pero no hacemos referencia a alguna en particular. O sea, podría ser cualquier producto y cualquier persona. Eso es importante que vayan identificando. Y bueno, aquí tienen una clase un poco más compleja. Aquí se especifican más atributos, como ven: nombre, apellido paterno, apellido materno, el sexo, la edad, la dirección, etcétera. Pueden tener más características si quieren. Hay algo importante también que diferenciar dentro de estas diapositivas. Aquí tenemos, como ven, todos y cada uno de los atributos tienen declarado un modificador de acceso. En concreto dicen private. Ya vamos a ver, ya cuando lleguemos a modificadores de acceso, lo voy a explicar con detalle, pero bueno, en principio, como ven, yo los estoy creando sin modificador de acceso, no hay ningún problema, o sea, no nos tira ningún error, pero vamos a ver que es necesario eh, limitar la visibilidad u ocultar algunas características. Ya vamos a ver por qué es que se hace eso y cómo hacerlo. Pero bueno, de momento sepan que para crear cualquier clase, al menos las que tienen en el primer práctico, lo pueden hacer sin los modificadores de acceso y no pasa nada. O sea, luego los pueden modificar cuando veamos el concepto si es que lo necesitan o continúan trabajando con otros tipos de problemas. Y bueno, esto es importante. Quizá, espero juraría que esto lo han modificado. Disculpen, esta diapositiva no contaba con este cuadro, yo lo agregué. Juraría que lo han cambiado en, en Moodle. Si no lo han hecho, igual voy a pedir que lo modifiquen. Pero bueno, debería estar cambiado. Aquí les hago una diferencia y los conceptos formales de cada uno de estos conceptos, que son atributos y métodos. Los atributos o características son lo mismo, o sea, son equivalentes, y los comportamientos o métodos, para nosotros que estamos programando, son otra vez equivalentes. Los atributos hacen referencia a los datos y los métodos hacen referencia a la funcionalidad que tiene cierta entidad. Entonces, todo objeto que nosotros creemos a partir de una clase va a contar con una o dos de estos conceptos. O sea, puede tener características eh, y, y comportamiento, o puede tener solo características y no comportamiento, o solo comportamiento y no características. Es un poco raro eso último, o sea, es muy extraño que un objeto tenga comportamiento, pero no tenga características, o sea, no tenga datos relacionados en sí mismo, pero hay casos extremos dentro del mismo Java, dentro de las clases que tienen ustedes predefinidas, así que no digo que no se pueda, digo que es extraño el caso, pero en general, al menos en los ejemplos que nosotros les vamos a plantear, y la gran mayoría que van a ver cuando estén programando, todo objeto cuenta con características, otra vez los datos que tiene asociados, y un comportamiento relacionado a ese objeto. O sea, ese objeto del que estemos hablando, que estemos tratando de representar, hace cierta tarea o tiene cierta funcionalidad. Propiamente se conoce esa característica dentro del ámbito de programación orientada a objetos como atributos. Y esos comportamientos lo nombramos con el nombre de métodos. Entonces, la definición, estas son definiciones formales. Un atributo es un contenedor con un tipo de dato asociado a un objeto. O sea, un atributo, nombre es un atributo, es un contenedor. ¿Cómo sabemos que es un contenedor? Porque es una variable. Entonces, es contenedor del nombre que tiene un tipo en particular, o sea que es una cadena de texto que es de tipo string, y que toda persona debe tener, al menos en nuestro problema, ¿no? Entonces, toda persona tiene la característica o el atributo nombre
que es de tipo string, que es una cadena de texto. Y su valor puede ser alterado por la ejecución de algún método. O sea, cuando veamos un método, o sea, existe alguna operación o una funcionalidad que puede alterar el valor de alguna de estas características. Por ejemplo, yo me puedo cambiar el nombre, me puedo cambiar el apellido. En principio no podría cambiarme el DNI, ¿no? El DNI es uno para toda la vida. Y puedo mudarme, puedo cambiar de domicilio también. O sea, pueden ser alterados los valores para un objeto en particular. Y bueno, y en el paradigma estructurado que veníamos viendo, un atributo es equivalente a un dato o justamente una característica si lo vemos en la realidad, ¿no? Y un método, la definición formal que tienen los métodos son algoritmos, o sea, porciones de código que están asociadas a un objeto en particular. O una clase en concreto, ¿no? Y su ejecución se desencadena, disculpen, después de recibir un mensaje. Esto de mensaje es muy importante, es muy, muy importante lo de mensaje porque, recordemos, la programación orientada a objetos tiene como base la colaboración entre justamente objetos para resolver un problema computacional. Entonces, ¿cómo colaboran los objetos? A través de mensajes. Los objetos se pasan mensajes entre sí, de alguna manera se comunican, justamente es por estos métodos que se comunican, y de esa manera puedan resolver un problema. Entonces, es importantísimo que exista comunicación entre objetos. Por eso es importante que existan estos mensajes o existan estos métodos. Siempre van a necesitar hablarse entre ellos, entre comillas, eh, para poder resolver un problema, ¿no? O sea, siempre vamos a tener que realizar estos métodos. Siempre vamos a tener que ejecutar estas porciones de código para resolver una tarea en concreto. En el paradigma que veníamos trabajando, o sea, en paradigma estructurado, un método hace referencia a función o procedimiento. Como nosotros nos estamos abocando directamente desde métodos, ustedes el contraste con función, con procedimiento no lo tienen como tal, pero bueno, una función, un procedimiento es un equivalente a un método, o sea, es una porción de código que tiene un nombre identificado, o sea, es una tarea que ustedes han nombrado y que realiza alguna función en particular. Ahora, ya Profe, vamos a ver. ¿y en la misma clase se pueden poner varios métodos o solamente va un método No, por no, no. clase? Pueden tener tantos atributos y métodos como sean necesarios para resolver el problema, o como comportamientos tenga el objeto, ¿no? Entonces, una persona puede, no sé, caminar, hablar, escribir, leer en general, ¿no? Depende de la persona, ¿no? Un bebé no podría, eh, pero en general decimos, al menos las que participan de nuestros problemas tienen esas características en común, ¿no? O sea, podríamos crear porciones de código, o sea, podríamos crear algoritmos o métodos que permitan hacer esa cosa a una persona. Ahora vamos a ver estos comportamientos justamente. Sí, disculpen, estaban preguntando por la asistencia. El día de hoy se va a tomar por el chat de Zoom. En principio yo tengo los correos con los que entran a la sala, pero no tengo, a veces sé que no entran todos con su nombre, con el nombre que están registrados en Moodle, o quizás no entran con el mismo correo que se registraron en Moodle. Entonces, por favor, escríbanlos en un mensaje, pónganlos en el chat y yo luego les registro la asistencia a todos. Así que no se hagan problema por eso. Igual, si se olvidaron de pasármelo ahora, yo luego les consulto por WhatsApp o al final de la clase. Pero por favor, váyanlo haciéndolo si pueden. Entonces, continuando, lo que tendríamos que hacer es darle comportamiento, o sea, darle funcionalidad a nuestros objetos. Em, de momento, y tiene sentido darles este comportamiento porque de momento cuando nosotros creamos una persona, por ejemplo a Luis o a Ana, etcétera, cualquier persona, ninguna de esas personas eh, puede hacer algo. O sea, no le dijimos o no le especificamos a Java que una persona puede realizar cierta tarea, o no le dijimos cómo puede realizar cierta tarea. Entonces, de momento esta persona es mm, inútil, entre comillas, o sea, no puede hacer nada. Tiene datos,
pero no tiene manera de comunicarnos, perdón, cuáles son sus datos, no tiene manera de, ni siquiera puede crearse de momento en realidad, no puede existir como tal, no puede tomar vida dentro del programa, porque necesitamos definir el comportamiento de la creación de un objeto también. Y tampoco va a realizar ninguna tarea que no sea importante, al menos para el problema que estemos resolviendo, ¿no? Entonces, importantísimo declarar los comportamientos o métodos. Siempre deben existir. En concreto, si nos vamos al TP, lo que les pide de esta clase, que es la que estamos desarrollando, nos dice que una persona debe tener un constructor, que ya vamos a ver qué es un constructor, y tiene que tener un método que permita mostrar la información. O sea, debe tener un comportamiento en el cual la persona diga, me llamo tal nombre, tal apellido, mi DNI es tanto y mi domicilio es tanto. Se podría decir, uno quizá para no mostrar información privada, podría omitir el DNI y el domicilio, pero eso depende otra vez del contexto del ejercicio. En este caso no pasa nada, o sea, son ejemplos triviales, así que pueden mostrar todos los datos y no hay drama. Entonces, aquí, como vemos, nos pide crear un comportamiento en particular, un constructor. ¿Y qué es un constructor? Un constructor, podemos ver, es un método especial. Es un comportamiento muy especial que tiene toda clase. Toda clase tiene que tener un constructor. Es importantísimo. Porque cuando ustedes crean una clase, a partir de esa clase ustedes van a crear objetos. O sea, van a usar este molde, esta plantilla que estamos estructurando para poder dar vida a entidades en particular. Entonces, si yo quiero crear a Luis o a Ana, o sea, les quiero dar vida para que existan como tal y para que tengan esas características que hemos mencionado, yo lo que tengo que decir y que es imprescindible es declarar un constructor. Voy a tener que decir que esa persona, ¿cómo es que esa persona nace? O sea, cuando forma parte de mi programa, qué atributos tiene, qué comportamientos realiza, etcétera. Entonces, este comportamiento en concreto que se llama constructor, o sea, que es el momento de creación de un objeto, se realiza de una manera muy en particular, ¿no? Entonces, lo que vamos a decir es que lo que vamos a hacer para declarar el constructor es lo siguiente. Vamos a hacer, la sentencia es public, siempre, 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 todo constructor es público, no pueden declararlo de otra manera. Todo constructor siempre debe ser público y cuando veamos modificadores de acceso vamos a ver por qué, pero les voy adelantando, es imprescindible que sea público todo constructor. Y siempre también se llama exactamente igual que la clase. O sea, si mi clase se llama persona, entonces mi constructor se llama persona. Si mi clase se llama perro, entonces mi constructor se llama perro. La entidad que estén representando se llama el constructor, el método que crea el objeto, exactamente igual que la clase. Siempre es así. En toda clase que creen, se hace de esta manera. Todo constructor tiene que tener Profe, esa. ¿puede volver a repetir eso? Porque parece que se quedó sin Wi-Fi. Se escuchaba cortado. A ver, lo repito. Cuando ustedes crean un constructor, que dijimos que es el comportamiento que le da vida a un objeto, siempre debe ser declarado de esta manera. Debe ser público, siempre debe ser público sin excepción. No puede existir uno que sea privado, porque vamos a ver que por lógica no va a funcionar si no es público. Ya cuando veamos modificadores de acceso lo voy a especificar, pero siempre debe ser público. Entonces, ¿y qué nombre va a tener ese comportamiento? Se va a llamar exactamente igual que la clase. Si mi clase se llama persona, mi comportamiento se llama persona. Si mi clase se llama coordenada, mi comportamiento constructor se llama coordenada. Si mi clase se llama cuenta bancaria, mi constructor se llama cuenta bancaria. Siempre seguimos esta estructura. Es importante, es imprescindible para todo constructor. Entonces, como se llame su estructura, o sea, como se llame la entidad que ustedes quieren representar de la realidad, sea cual sea, exactamente igual se tiene que llamar su constructor. Y siempre abrimos estos paréntesis y abrimos un par de llaves.
qué va a ir entre los paréntesis, en un momento lo especificamos, y qué va a ir dentro de este bloque, de estas dos llaves, va a ir, en esa porción de código vamos a decir con qué características nace mi objeto persona. Entonces, de momento, esto es un constructor vacío en concreto, es un constructor por defecto, también se conoce, y siempre va a formar parte de nuestros programas. Entonces, lo que voy a hacer ahora que tengo al constructor es utilizar ese comportamiento. Entonces, lo que yo hice aquí fue declarar a las personas, o sea, declaré objetos que pertenecen a esta clase, pero todavía no les di vida. O sea, de momento, para Java, ni Luis ni Ana tienen vida. Todavía no existen para el programa. O sea, hay un espacio reservado en la memoria para que existan los dos objetos, pero de momento no se ha realizado el comportamiento de la creación de ese objeto, ¿no? Entonces, para que cobren vida, para que existan propiamente en el programa, siempre voy a desarrollar la siguiente sentencia. Voy a decir, voy a hacer una asignación. La persona Luis va a pasar a existir, o sea, va a ser construida, va a ser creada a partir del constructor, cuando yo diga new persona, y de esta manera especifico que toma vida. Entonces digo, una nueva entidad persona va a ser creada por este constructor que declaré, por este comportamiento que acabo de definir. Entonces, cuando hacemos referencia a esto, a persona, entre paréntesis, a este miembro de la asignación, igual, new, persona, abrimos, cerramos paréntesis, lo que decimos es que estamos invocando al comportamiento de la creación, al constructor. Y aquí lo que estamos diciendo es que este objeto va a pertenecer a esta clase en concreto. Entonces, esto hace referencia a un comportamiento, a la creación otra vez, al constructor, y esta persona de aquí, esta parte de la declaración hace referencia a que ese objeto pertenece a esta clase. Entonces, aunque parezcan iguales, son cosas diferentes, ¿no? Esto hace referencia a que pertenecemos a esa clase y esto nos dice que estamos realizando un comportamiento en particular. Entonces, vamos a darle vida a Ana también. Vamos a decir persona. Disculpen. Y ahora Luis y Ana forman parte de mi programa. Ahora están vivos. Eso de vivos también lo pongo entre comillas, pero en realidad, como para el paradigma orientado a objetos, otra vez es vital la colaboración entre objetos, estos objetos deben estar vivos para realizar tareas, ¿no? O sea, un objeto no puede estar muerto, entre comillas, otra vez, y hacer un comportamiento. En principio, un objeto siempre debe estar vivo, o sea, tiene que tener, en esencia debe existir dentro del programa. O sea, alguna vez en el código debemos haber hecho esta sentencia del constructor. Alguna vez en nuestro programa, para poder utilizarlo, para poder decir que Luis haga cosas o que Ana haga cosas, o sea, que realice algún comportamiento concreto, nosotros debimos haber pasado por el constructor alguna vez. Entonces, de momento, lo único que hacemos es crear a la persona, ¿no? Entonces, en un momento retomamos el constructor, vamos al siguiente comportamiento y así vemos un poco qué es lo que estamos haciendo. Disculpen. Bien, entonces, primer comportamiento, en principio está el constructor, lo vamos a modificar para que vean cómo se debe hacer en realidad. Otra vez este es un tipo de constructor, este es el que está por defecto, pero hay muchos tipos de constructores. Y bien, entonces el otro método que nos pide que programemos, que declaremos, es el de mostrar, ¿no? Entonces mostrar lo que va a hacer es mostrarnos la información de la persona, o sea, decirnos cuáles son sus atributos. Entonces, vamos a declarar mostrar, o sea, el comportamiento se llama mostrar. Siempre todo, como es un comportamiento, como es un método, siempre tenemos que especificar estos paréntesis para
hacer referencia a que es un comportamiento y que no es una variable, ¿no? A que es un método, o sea, es una funcionalidad y no es un contenedor de un valor específico, ¿no? Entonces, es importante eso. Y además debemos también declarar, en este caso, que no tenemos valor de retorno. Esto de valor de retorno ya lo hemos explicado, pero en un momento voy a volver a retomar, así que no se preocupen. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando llamemos al comportamiento mostrar? O sea, ¿qué tarea realiza o cuál es el algoritmo que debe realizar el comportamiento mostrar cuando una persona lo invoca? Y bueno, ya que solamente nos pide mostrar la información, vamos a hacerlo mediante un print. Puede hacer de otras maneras, sí, lo pueden mostrar mediante una interfaz gráfica, mediante algún mensajito. Hay muchas maneras. O sea, pueden tener un pop-up si quieren. Se puede hacer de muchas maneras, pero vamos por lo más simple de momento y lo que sabemos hacer, ¿no? Entonces, vamos a decir que yo quiero mostrar el nombre de una persona en concreto. Entonces, voy a decir, perdón, mi nombre es nombre, y aquí hago referencia al atributo, ¿no? O sea, el nombre de esta persona va a ser su atributo. Más, aquí esto es un espacio en blanco, ¿no? Para separar el nombre y el apellido y que no me queden pegados. Más apellido. Entonces, de momento, cuando una persona llame este comportamiento, voy a mostrar estos dos datos, ¿no? Voy a mostrar este mensaje. Vamos a mostrar también sus otros datos. Otra vez, esto no es necesario mostrar el DNI y el domicilio. En principio, una persona cuando se presenta no muestra eso, pero dado que esto es otra vez trivial y es solo a modo de ejemplo, vamos a mostrar todos los datos, ¿no? Entonces, DNI, y domicilio. Entonces, muestro mi nombre, mi apellido, mi DNI, mi domicilio. Vamos a probarlo entonces. Ahora le voy a decir a Luis que me muestre justamente esos datos. Y bueno, y vamos a ver qué pasa. Me dice, cuando hago que Luis realice este comportamiento, y disculpen, me he adelantado aquí, ustedes para invocar a cualquier método, para realizar cualquier comportamiento, lo que vamos a hacer es nombrar al objeto en concreto que queremos que realice ese comportamiento. O sea, yo quiero que Luis me muestre sus datos. Yo quiero que Ana me muestre sus datos, sus atributos, sus características. Entonces, lo que hago es decir, Luis, punto, siempre separamos con un punto el objeto del comportamiento y le nombramos el comportamiento en concreto, ¿no? Entonces, Luis, que me muestre sus atributos. Ana, que me muestre sus atributos. Entonces, lo hacemos de esta manera. Entonces, cuando yo ejecuto, vemos que el nombre de Luis es nulo, el apellido de Luis es nulo, su DNI es 0 y su domicilio es nulo. Y esto no es un error, está perfecto, está funcionando como debería. ¿Qué ocurre? Cuando yo construí a Luis, o sea, cuando yo usé el constructor de la clase persona, no le especifiqué cuál es el nombre que va a tener Luis, o sea, no le especifiqué ni su nombre, ni su apellido, ni su DNI. O sea, le dije que pertenece a esa clase, le dije que debe realizar este comportamiento, pero este comportamiento justamente que es el que le da vida a Luis, no tiene definido nada. O sea, es un constructor por defecto o un constructor vacío. Y como tal, no hay manera de que sepan, sin que yo le especifique de manera explícita, cuál es justamente ese nombre, apellido, DNI, domicilio. Entonces, lo que voy a hacer ahora es modificar el constructor para que pueda tener esos atributos. Entonces, yo voy a decir
que cuando creo una persona, cuando llamo al constructor de la clase persona, este tiene un nombre. Este va a tener también un apellido. O sea, yo debo especificar cuál es el nombre de la persona al crearlo, cuál es su apellido, cuál es su DNI y cuál es su domicilio. Entonces, tiene un nombre, tiene un apellido, tiene un DNI y tiene un domicilio. Tiene todas esas características cuando yo lo estoy creando. Debo especificarlas. ¿Qué más debo hacer? Entonces, digo, cuando creo a Luis, él va a tener este nombre, o sea, una cadena de texto, un tipo de dato string. Va a tener este apellido, que es el segundo parámetro que ven acá, apellido, o sea, es el segundo dato que recibe dentro del constructor, o la segunda parte del mensaje. Recuerden que los métodos también en el paradigma orientado a objetos se conocen como mensajes. Entonces yo le digo, cuando crees una persona, va a tener este nombre, va a tener este apellido, va a tener este DNI y va a tener este domicilio. Podría ser cualquiera, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo a secas ahí. Y bueno, y Ana también. Lógicamente, ahora ya no me tira error en la sentencia de Luis porque obviamente puse los datos que me está pidiendo el constructor. Le puse nombre, apellido, DNI y domicilio de Luis, pero a Ana no lo hice y por tanto me está tirando justamente el error en esta sentencia. Debo darle al construir a Ana un nombre. Bueno, tiene que tener un DNI, disculpen, voy a... Y debe tener un domicilio, ¿no? Entonces, ahora ya no me tira ningún error, ya tienen un nombre, ya tienen todos estos atributos que yo estoy declarando. Pero lamentablemente todavía no nos alcanza esto. Todavía no hay un error tampoco, pero no hemos asociado el dato que nosotros le pasamos al constructor con el atributo. O sea, todavía no he enlazado el parámetro con el atributo. O sea, yo debo decir que el nombre que sea que tenga esa persona debe ser asignado al atributo nombre. O sea, este nombre tiene que ser asignado a este atributo. O sea, lo que recibe el constructor como primer parámetro se debe asignar a esta característica. Entonces, ahora ocurre un problema. ¿Cómo hago yo diferencia de este parámetro, de esta variable nombre que es de tipo string, con este atributo nombre? O sea, ¿cómo yo digo, cómo sé que no me estoy refiriendo a lo mismo cuando digo nombre? Nombre igual a nombre, sí, eso es obvio, ¿no? Pero ¿cómo sé que lo que quiero almacenar en este atributo es esto de aquí y no al revés, ¿no? ¿Cómo sé que no estoy almacenando esto aquí o cómo sé que no estoy almacenando dentro de la misma variable? Tengo un problema. Perfecto, Lucas. Están las diapositivas también, a eso iba. Yo voy a necesitar utilizar una palabra en particular, una palabra reservada de Python. Disculpen, de Python, de Java. Nosotros vamos a decir this.nombre es igual a nombre. O sea, el nombre de ese objeto en particular, de ese objeto específico, va a ser Luis. This va a ser, y es muy importante que lo entiendan, va a hacer referencia siempre, va a hacer referencia al objeto que invoque al comportamiento. O sea, que si cuando yo llamo al constructor persona, digo this.nombre va a ser igual al primer parámetro, estoy diciendo el nombre, el atributo de Luis, el atributo nombre de Luis va a ser este primer parámetro que está acá. O sea, el nombre de Luis va a ser Luis. Si yo digo this.apellido
va a ser igual a apellido, estoy diciendo el atributo apellido de esa, de esa instancia, de ese objeto en particular que está invocando este constructor, ¿cuál va a ser el que me pasen como segundo parámetro? O sea, este de aquí. Entonces, parada, la cadena de texto parada, va a ser el atributo apellido de Luis. Y lo mismo para los demás, ¿no? Yo cuando quiera asignar a un atributo un valor, siempre voy a especificar dis.dni igual a DNI. Entonces, así hago diferencia entre un atributo de un parámetro. O sea, una característica de mi persona de un dato que me pasan al realizar un comportamiento o de la parte del mensaje de este constructor, ¿no? Entonces hay una diferencia entre ambos. Lo mismo con domicilio, dis.domicilio es igual a dom, o sea, el domicilio, el atributo domicilio de la persona, o sea, del objeto persona que sea que me invoque a mi constructor, va a ser igual al cuarto parámetro siempre. Entonces, en el caso de Ana, cuando estamos haciendo referencia a dis, o sea, dis cuando hace referencia a Ana, cuando invoco al constructor persona. Entonces, este dis hace referencia a Luis en este momento del código precisamente, o sea, cuando yo invoco al comportamiento, y cuando hace referencia a Ana, o sea, cuando dis se refiere a Ana, cuando yo estoy utilizando el constructor para el objeto Ana. Entonces, siempre siempre this va a depender de quién es el que está invocando. Entonces, this hace referencia a un objeto, sí, o sea, hace referencia a una entidad en particular, pero depende de quién sea que lo invoque. Por ejemplo, en el comportamiento de mostrar el nombre, yo podría haber dicho, mi nombre es this.nombre, o sea, es para el objeto que sea que me invoque, voy a mostrar ese nombre en concreto. Para el objeto que sea que me invoque, o sea, this siempre, este objeto que me acaba de invocar va a mostrar su apellido. Para el objeto que me invocó voy a mostrar su DNI y para el objeto que me invocó voy a mostrar su domicilio. O sea, Luis dice mi nombre es este atributo, Luis, mi nombre es este apellido, mi DNI es este y mi domicilio es este. Todo para los datos que yo le he ingresado a cada uno. Entonces, cuando yo ejecuto, ahora tengo que el mensaje está correctamente mostrado, ¿no? Mi nombre es Luis Parada. Mi DNI es este que ven acá y mi domicilio es San Luis 1100. Entonces, otra vez, estos son burdos ejemplos, ¿no? Pero de esta manera, que aunque ven que es un ejemplo muy tonto, ¿no? O muy trivial, ahora van a poder crear los objetos personas que quieran. O sea, cada vez que en sus programas, que en los problemas que estén resolviendo, necesiten que una persona interactúe en ellos, o sea, necesitan capturar datos, nombre, apellido, DNI, domicilio, ustedes siempre van a poder crearlos. O sea, siempre van a poder utilizar esas personas y hacer que realicen cierto comportamiento. Aquí el ejemplo es otra vez muy trivial, pero nosotros podríamos complejizarlo tanto como queramos. O sea, podríamos, si queremos que una persona camine, que una persona escriba, que una persona hable, etcétera, que una persona realice cualquier comportamiento que queramos, eso solamente se traduce a que tenemos que realizar un nuevo método, un nuevo comportamiento. Entonces, lo definimos dentro de la clase y cuando queramos que esa persona en concreto realice esa tarea, ese comportamiento, solamente lo invocamos como ya habíamos visto. Nombramos al objeto y luego le decimos que haga ese comportamiento. Donde creo la clase, disculpen, no sé si se entiende. Bueno, acá me están preguntando algunas dudas. Eh, sí, no, mira, sos José, ¿no? Bueno, primero que nada,
la clase que creemos. Aquí pregunta, ¿dónde, José pregunta, ¿dónde creo la clase y el constructor? Bueno, para toda clase, para todo constructor, siempre vamos a trabajar como veníamos haciendo en realidad. Solamente que ahora estamos formalizando los conceptos, ¿no? Si tienen organizados sus proyectos mediante paquetes, como tengo yo, que separo cada clase en un paquete diferente y separo los proyectos que vemos ahí, lo único que van a tener que hacer es clic derecho, le van a dar a New y a Class, como veníamos haciendo de momento. Y lo único que ahora, el nombre que tiene la clase tiene más peso. O sea, si no vamos a llamar a una clase, a una entidad de la realidad, no la voy a llamar clase número 8, ¿no? O sea, para organizar los prácticos, los trabajos como veníamos haciéndolo, estaba bien. O sea, no estábamos trabajando dentro del paradigma orientado a objetos. Pero ahora que conocemos estos conceptos, o sea, que formalizamos un poco más en lo que es este paradigma, cuando creamos una clase, el nombre que tiene la clase es referente al objeto que estamos representando, al objeto que estamos abstrayendo de la realidad. Entonces, si yo quiero representar una persona, la clase se debe llamar persona. Aquí me tira un error porque ya está declarado, ¿no? Pero yo podría tener, por ejemplo, una cuenta de banco, etcétera, y yo simplemente le pongo ese nombre. De momento, el modificador siempre se queda público. Yo les iba anticipando, todas las clases deben ser públicas. Cuando veamos modificadores de acceso, les voy a decir concretamente por qué debe ser así. Pero bueno, y no es necesario un método main. Entonces, esto no hace falta. No es necesario que lo agregue. Porque dijimos, una clase, como es una generalización, como es una plantilla, solamente nos dice qué es lo que puede hacer una persona o cuáles son las características y comportamientos que hace esa persona en concreto. No, no decimos qué es lo que va a hacer o sea, yo en ninguna parte de mi clase le dije a alguna persona que haga una tarea en particular, ¿no? Yo dije, las personas pueden mostrar sus datos, las personas se pueden crear, o sea, pueden nacer si quieren, eso sería el constructor, las personas pueden hablar, o sea, estoy diciendo, cualquier entidad persona tiene estas características y puede realizar estas tareas. No estoy diciendo que las hagan, estoy diciendo que pueden hacerlas. Entonces, justamente como un programa en concreto, o sea, como en main, la función principal, ustedes especifican la resolución del problema, no va a ser necesaria y en verdad no debería existir un método main dentro de una clase. ¿Se puede hacer? Sí, Java se los permite. No estaría bien hacerlo, que es diferente. O sea, no sería una buena práctica. Entonces, por eso es que el constructor lo declaramos siempre dentro de la clase. Como es un comportamiento, el constructor es un comportamiento especial, siempre se declara aquí y especificamos todos y cada uno eh, de los datos que necesita el objeto persona para ser creado, ¿no? Todos los datos que necesite el objeto que sea que estemos creando a través de este constructor. ¿Y cuándo entonces utilizamos el método main? Cuando necesitemos que entidades en particular que nazcan a partir de esa clase participen. O sea, yo necesito que Luis y que Ana colaboren para resolver un problema. Entonces, voy a tener que emplear esta clase persona y utilizar el constructor para crear esas entidades, ¿no? Siempre entidades en particular, siempre entidades específicas que nacen a partir de esa clase. Entonces, son cosas distintas, ¿no? Y luego digo que Luis haga cierto comportamiento, que Ana haga cierto comportamiento y de esa manera resuelven un problema. Otra vez este ejemplo muy trivial, pero mientras más complejos sean, más van a ver la colaboración entre objetos. No sé si se entiende. Y bueno, José, no es un archivo class como tal. Los archivos class no los vas, como ves aquí, es persona.java. O sea, donde estoy declarando mi clase, el archivo se llama persona.java. O sea, siempre es de extensión .java. Seguimos trabajando con archivos de esa extensión. Y los constructores siempre van dentro de la estructura de la clase, ¿no? Espero que se entienda. Perfecto, perfecto, José. Bien. Entonces, continúo, disculpen.
Como ven, aquí tienen un constructor. Modificadores de acceso, disculpen, esto está en esta parte de la diapositiva, pero yo no voy a profundizar en esta clase. Tampoco para los que estuvieron el jueves, no les hablé de esto porque quiero que veamos un par de métodos específicos antes de hablarles de modificadores de acceso. Quiero hablarles del concepto de encapsulamiento antes de mostrarles esas características que tienen los atributos y los comportamientos en Java. Entonces no se preocupen, después yo retomo esto. Bueno, el día de mañana en realidad tenemos clases, así que mañana yo continúo con esto y les explico los modificadores de acceso. Pero bueno, de momento, como ven, no tengo problema, aún sin nombrar, salvo para persona y para clase, ¿no? Que ya les iba anticipando, deben ser públicas siempre el constructor, y la clase también siempre debe ser pública. Todo lo demás no le declaré modificador de acceso y no pasa nada, ¿no? O sea, no hay errores en cuanto a sintaxis. No hay problema con que declare los atributos sin modificador y los métodos sin modificador. Continuemos entonces. Profe, ¿y qué pasa si yo, por ejemplo, tengo 4 atributos, pero cuando me pone mostrar, pongo 3, no me va a dar error? O sea, voy a mostrar 3 nada más. ¿Vos decís que no mostremos el domicilio o te referís a que no me hayan ingresado el domicilio, por ejemplo, cuando lo Que no creé? hayan ingresado el domicilio, por Bueno, ejemplo. ocurre esto, mira, si vos, como yo en el constructor especifiqué que debe tener estos 4 campos, o sea, para que una persona pueda tomar vida, o sea, pueda generarse el comportamiento del constructor, o sea, el comportamiento de la creación, sí o sí debe tener, yo debo especificar nombre, apellido, DNI y domicilio. O sea, si yo quito el domicilio, este comportamiento no funciona, me da un error, porque yo especifiqué en la clase que el comportamiento debe tener esos datos, debe tener esos parámetros. No puedo obviar ninguno. ¿Cómo podría resolver ese problema que me decís? Que no es que sea imposible. Bueno, esto también es parte de un concepto que vamos a ver la clase que viene, pero yo puedo declarar varios constructores. O sea, no es obligatorio que solamente exista uno. Yo puedo tener varios. Puedo tener persona en la que solo tenga su nombre, su apellido y su DNI. Disculpen, estoy copiando y pegando nomás, pero el comportamiento ahora el comportamiento, sí, o sea, la salida o el resultado del comportamiento constructor sigue siendo el mismo, ¿no? Le doy vida a una entidad en particular, solamente que en este constructor lo realizo de una forma y en este lo realizo en otra. O sea, la tarea se resuelve en los dos casos, pero el comportamiento se realiza de manera distinta. Esto en concreto si quieren saberlo, esto se llama sobrecarga. Eh, ya vamos a profundizar en detalle, pero bueno, yo puedo tener, si quiero, más de un comportamiento con el mismo nombre y que realicen cosas diferentes. Entonces, eh, puedo tener un constructor, o sea, puedo crear una persona solo con su nombre, su apellido y su DNI, y puedo crear una persona con esos 3 atributos y además su domicilio, como veníamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el DNI, con el domicilio? Y nada, el domicilio va a ser nulo, el domicilio no va a existir. Entonces, eh, si yo voy a mi programa ahora y a Luis le elimino el domicilio, no pasa nada. ¿Por qué? Porque como tengo 2 constructores, Java va a tomar el de la asignatura correcta. Asignatura me refiero a esta cabecera que ven acá, ¿no? O sea, si yo recibo 3 parámetros cuando llamo al comportamiento constructor a persona, entonces, ¿cuál de los dos va a ejecutar? Y el que tiene 3 parámetros, ¿no? En concreto, el que tiene el primer parámetro como cadena, el segundo parámetro como cadena y el tercero como un long. O sea, esto de acá. O sea, un número entero, el tercer parámetro, ¿no? Y cuando tenga 4 parámetros, siempre y cuando el primero sea una cadena, el segundo sea una cadena, el tercero sea un número entero y el cuarto sea una cadena, se va a ejecutar este comportamiento de acá. Entonces, ahí resolvemos el caso que me decías vos.
¿Qué pasa si los pongo en diferente orden? Alguno puede decir, ¿puedo hacerlo? Yo podría ponerlos así. ¿Cuál es el problema? Que no van a coincidir no van a coincidir estos datos que yo les estoy pasando al comportamiento constructor con los que especifiqué en la plantilla, ¿no? En la plantilla, en la clase, yo dije, siempre debe pasarse primero el nombre, después el apellido, después el DNI, después el domicilio. Entonces, la misma regla se tiene que seguir al emplear el comportamiento. No puedo yo poner primero domicilio y después DNI. El orden siempre tiene que ser al revés. Eso es importante también. Bien, entonces continúo. Profe, ¿Sí? una duda. En este caso, por ejemplo, el constructor lo estamos creando nosotros. Supongamos que yo quiero realizar un programa donde el constructor sea cargado por el usuario, ¿eso se puede hacer? O sea, ¿utilizaríamos el escáner o no sirve para esto? Te muestro un ejemplo ahora. Esto de acá, esto es algo muy importante también. Está buena la pregunta, no está mal. Ustedes, todo lo que provenga de una clase es una especificación que hacen ustedes. O sea, es una abstracción que hace cada programador. Entonces, no podrías dejar que ellos creen este constructor. Sí puedes emplear el escáner e ingresar los datos por teclado, pero vamos a ver que en última instancia empleamos siempre el que hemos declarado nosotros. Ahora lo especifico con otro ejemplo, ¿no? Pero vamos a ejecutar primero esto y veamos qué resultado obteníamos. Para Luis ahora me muestra su nombre, su apellido, su DNI, pero cuando muestra su domicilio me dice que es nulo. Y eso es correcto, porque yo en ningún momento dije cuál es su domicilio. O sea, al utilizar este constructor que tiene solo 3 parámetros, yo nunca especifiqué cuál es el domicilio. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y utilizar dos métodos mostrar. Puedo sobrecargar esto, o si quiero puedo cambiar aquí esto, ¿no? Simplemente decir si dis.domicilio, o sea, si el domicilio de la persona que está invocando este método mostrar es null, null para que lo sepan es el neutro de los objetos, o sea, es el neutro de las entidades, de las estructuras complejas de Java. Es como el 0 en la suma o el 1 en el producto, es como el objeto neutro, el elemento neutro de, en este caso, los objetos, y simplemente nos dice que no tiene ningún valor. O sea, como yo nunca declaré domicilio, entonces el objeto es nulo. El objeto es vacío, si quieren, o no tiene significado. Entonces, ¿qué ocurre? Yo voy a decir que cuando el domicilio es nulo, o sea, no ha pasado por este comportamiento y no por este de acá arriba, entonces yo especifico, yo muestro mediante el print solamente su nombre, su apellido y su DNI, no muestro el domicilio. Y en caso contrario, sí muestro todos sus datos. Entonces, ahora cuando ejecute este programa, tengo para Luis sus datos correctamente mostrados, porque el domicilio no lo conozco. Para Ana, también muestro todos sus datos, porque el domicilio en este caso sí lo he especificado. Perfecto, entonces, ahora que vimos esto, respondo a la pregunta que dijeron. ¿Yo podría ingresar los datos por teclado? Sí, podría hacerlo en un constructor. Podría crear un constructor que tenga especificado que todos sus valores se ingresan por teclado también. No es lo convencional. Por lo general, el constructor o digamos este programa es independiente de que ingresen un mensaje o un dato por consola o no. Eso se ve después en realidad. Porque puede que a final de cuentas en su programa, o sea, una vez cuando aprendan a diferenciar entre backend y frontend, o sea, hagan diferencia entre la parte gráfica y la parte, digamos, lógica de cada programa. Hay una conexión entre ambas, pero las cosas se realizan por separado. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una ventana que me permite ingresar mis datos, no necesito ingresarlo de vueltas por teclado, porque ya los ingreso mediante esa ventana, ¿no? Por ejemplo, en un formulario de Google que ingresan sus datos para registrarse una cuenta, es algo similar. Entonces, ¿cómo podría, ahora sí resolviendo la duda, ingresar yo mis datos por el teclado? Declaro scanner, teclado igual a new
Scanner, esto lo venimos haciendo desde clase número 1, así que no me voy a parar aquí. Importamos el escáner y ahora lo que voy a decir es, voy a crear una tercera persona. Persona va a ser no le pongo un nombre propio a la variable o al objeto persona porque no sé qué nombre va a tener porque ingreso todos sus datos por teclado, así que por eso le doy ese nombre. Y digo teclado.next, teclado.next, teclado.nextLong y teclado.nextLine en este caso podría ser, pero bueno. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Estoy diciendo el primer parámetro, como vemos, que coincide con el nombre, va a ser ingresado por teclado. Entonces, teclado.next, como vemos aquí en realidad también estamos estamos utilizando objetos, o sea, estoy creando un objeto teclado, o sea, un objeto escáner, que me permite ingresar los datos tipeándolos, ¿no? Entonces, esto se puede hacer. Entonces, lo que estoy diciéndole es la siguiente cadena de texto que me ingresen por la consola o por el teclado va a ser el atributo nombre de la persona que estás creando. La siguiente, perdón, la siguiente cadena de texto que ingreses por el teclado otra vez va a pasar a ser el apellido de esa persona. El siguiente número entero, long en concreto, que ingreses por el teclado otra vez va a pasar a ser su DNI y lo mismo con su domicilio, ¿no? De hecho, podemos crear una persona sin domicilio si quieren, para dejar el ejemplo más simple. Entonces, yo ahora creé alguna persona, o sea, creé a alguien, que es un objeto persona también, pero los datos los he ingresado por teclado. Entonces, yo puedo decir que al final me muestre que ese alguien, sea cual sea, me muestre sus atributos. Entonces digo, esto como ven ya no me muestra, está en standby, si ven acá el botón de stop, de terminate, porque está esperando justamente que yo le ingrese el nombre de esa persona por teclado. Entonces, Luis, perdón, se llama Luis en concreto, pero bueno. Y ahora el número de documento, ¿no? Entonces, como vemos, ingresé los 3 datos que me está pidiendo aquí. Podría haber ingresado el DNI, disculpen, el DNI y el domicilio también, porque recordemos que tenemos 2 constructores, uno para domicilio, uno con domicilio, otro sin domicilio, se puede hacer. Y lo que estoy haciendo es mostrar, le estoy pidiendo al objeto Luis que me muestre sus datos, luego al objeto Ana y luego al objeto alguien. Entonces, este alguien en concreto se llama Luis Álvarez y tiene este DNI. Entonces, pueden ingresar también por consola. Yo podría crear un constructor aquí dentro que utilice el teclado, también se puede. Yo puedo tener public persona y como sus datos están ingresados aquí dentro, o sea, dentro del comportamiento, no es necesario que tenga parámetros. Entonces, para que vean, tengan la diferencia entre ambos, yo puedo tener, disculpen, voy a quitar el teclado de aquí, ya no es necesario. Ahí está, escáner, y ahora decir teclado, perdón, puedo decir el nombre de esta persona que estoy creando a través de este comportamiento, o sea, sin parámetros, va a ser el que me ingresen por teclado. .next. Luego, dis.apellido igual a teclado, disculpen, esto es lo mismo, teclado.next, dis.dni es igual a teclado.nextlong
y dis.domicilio es igual a teclado.next. Y en concreto aquí voy a decir next line. ¿Por qué en uno uso, o sea, por qué para una cadena de texto como es nombre uso next y para domicilio uso next line? Porque dijimos que domicilio, por lo general las calles van a tener número también, o sea, hay espacios en blanco entre medio. Entonces, estos espacios en blanco que ven, no los toma next. O sea, next solo toma la primera cadena de texto hasta que encuentre un espacio en blanco. Ya sea un salto de línea, o sea, un enter o que hayan digitado de alguna manera un salto de línea, o un espacio en blanco como es acá. O sea, tabular el espacio. Entonces, o sea, poner tab, como ven, o simplemente el espacio que tienen en el teclado, ¿no? Entonces, next line lo que hace es obviar eso, o sea, no importan las tabulaciones, no importan los espacios en blanco, toma toda esa línea hasta que ustedes presionan enter, o sea, hasta que haya un salto de línea. Entonces, para un caso concreto como es el domicilio, que es más largo y suele haber espacios en blanco entre medio, deberían usar next line, ¿no? Si quieren ingresar por teclado. Y para nombre también podrían hacer next line si quieren, por si tiene dos nombres, ¿no? Yo en estos ejemplos solo estoy poniendo uno, podría tener más de uno, perfectamente válido, pero bueno. Entonces, yo ahora en mi test, como ven, persona se ingresa bajo el constructor persona que he creado ahora, en el cual los datos se ingresan por teclado. Entonces, si ejecuto de vuelta, como ven, sigue en standby porque está esperando los datos. Disculpen. Bueno, ya que estamos ahí. Tenga algún documento. Y bueno. Y aquí. Esto es porque no estoy poniendo espacios en blanco, disculpen. Disculpen, presione dos veces el enter. Ahí está. Y ahora sí debería, sí, ahí está. Sarmiento, por ejemplo. Perfecto. Entonces, otra vez puede ser tan complejo como quieran o tan simple como quieran. Son solo datos que están ingresando a través del teclado. O sea, en este caso siguen ingresando datos. Aquí los estoy hardcodeando, o sea, son estáticos. Luis siempre va a tener este nombre, este apellido, este DNI. Para este alguien, para esta persona que sea que cree, sus datos van a depender de los que yo digite por el teclado, ¿no? Pero en sí, siempre pasamos por lo mismo. Haga lo que haga, esté donde esté al utilizar un objeto, siempre que yo quiera emplear un objeto y que ese objeto realice comportamiento, tengo que usar un constructor. No importa cuál sea el constructor, siempre tengo que llamarlo. O sea, siempre voy a tener que pasar por una sentencia de este tipo. Persona, o sea, ya sea cual sea el nombre de la clase, ¿no? En este caso persona, el nombre que va a tener el objeto, igual a new y el nombre del constructor, que siempre se llama como la clase, ¿no? Entonces, new, persona, y entre paréntesis especifican los datos que se necesitan para crear ese objeto. ¿Se entiende entonces? El ejemplo, no sé si resuelve tu duda también, no sé quién lo había consultado. Sí, yo. Sí, se entiende. Perfecto. Entonces, continuemos. O ven, no es muy complejo. Esto de this ya lo habíamos nombrado. This es una referencia y esta palabra se va a repetir un montón de horas en adelante. Referencia. Muy importante. Váyanla remarcando porque vamos a ir en todas las clases viendo cada vez más, o vamos a contextualizar más sobre lo que es la referencia. Pero bueno, ustedes cuando hablan de una entidad, cuando hablan de un objeto, como un objeto en general es, como ven, es siempre la unión o disculpen, la generalización de características y comportamientos y no se puede reducir simplemente a una variable.
como siempre, como ven, un comportamiento no es ni siquiera una variable, es un método, ¿no? Es una porción de código, es un algoritmo. Entonces, como es algo tan complejo, no tiene sentido utilizar copias o no tiene sentido pasar esos datos como tal. Entonces, la solución que llega es la referencia. O sea, siempre apuntamos a un objeto en particular. O sea, llamamos a una entidad en concreto. Por eso usamos this. En este caso, cuando usamos persona, para this se refiere a quién? A alguien. This punto apellido, ese this hace referencia otra vez a ese alguien y así para cada uno, ¿no? Cuando utilizo este constructor, this hace referencia a Luis. Cuando utilizo este constructor, this hace referencia a Ana. Y aquí en este caso, en el mostrar, this, ya sea nombre, apellido, DNI, cualquiera, hacen referencia a cada uno de estos objetos, pero va a depender del momento. Aquí this hace referencia a Luis, aquí this hace referencia a Ana, aquí this hace referencia a alguien. Siempre this hace referencia a un objeto en concreto. Y eso es algo que tienen que tener muy en claro. Ya no hablamos, cuando hablamos de una referencia, hablamos de algo en específico, ya no hablamos de la generalización. Entonces, a veces ocurre que queremos mencionar algo en específico dentro de justamente las clases, la definición de la clase, y por eso tenemos que emplear this, porque no sabemos a qué objeto nos referimos, ¿no? O sea, yo cómo sé desde el punto de vista general, desde la plantilla o desde el molde, que este this va a hacer referencia a Luis y no a Ana. Entonces, como yo no puedo verlo desde este punto de vista, otra vez desde desde el molde, desde el modelo, tengo que emplear esta palabra reservada justamente que me permite ser genérico, que me permite nombrar a cualquier objeto sin decir el nombre específico que tiene, ¿no? Entonces, puede ser Luis, puede ser Ana, puede ser alguien, puede ser Pedro, puede ser cualquier objeto que pertenezca a esta clase. Esa es la idea de esa palabra clave. Bueno, esto ya lo vimos. Constructores, por defecto, común. Este constructor copia, ya lo vamos a ver más adelante, pero bueno, no creo que sea muy relevante. Igual tiene un ejemplo aquí. En este caso, el constructor tiene como parámetro otro objeto de la misma clase. Puede pasar. Ya vamos a ver esos casos. Y bueno, por último, la instanciación. Ya lo hemos dicho, lo he nombrado varias veces. La instanciación otra vez es el momento en el que toma vida un objeto, o sea, en el momento en el que se crea propiamente un objeto dentro de nuestro algoritmo, dentro de nuestros programas, y eso pasa siempre cuando utilizo la sentencia new y nombro al constructor de la clase en concreto, ¿no? Nuestro ejemplo era persona. Como ven, aquí creo a una persona cualquiera que tiene este nombre, este apellido, estos dos apellidos, acá apellido paterno, materno, el sexo, la edad y la calle en la que vive. Como ven, hay muchos ejemplos y muchas situaciones en las que pueden utilizar objetos. Hoy en día, otra vez, ya lo había mencionado muchas veces, pero es el paradigma más utilizado por algo. Todo en la realidad y para el paradigma, cada cosa con la que interactuamos es un objeto. Entonces, si necesitamos algo nuevo, no lo sé, por ejemplo, otra vez hago el ejemplo de las cuentas bancarias. Una cuenta bancaria en sí no existe físicamente, ¿no? Pero nosotros podemos interpretar y podemos abstraer características y comportamientos que tiene esa cuenta bancaria. O sea, nosotros podemos hacer depósitos dentro de una cuenta, podemos hacer retiros dentro de una cuenta, podemos hacer transferencias. Sabemos que tenemos un saldo dentro de toda cuenta, o sea, no existe una cuenta que no tenga un saldo, ya sea que sea un buen saldo, ¿no? O sea, ya sea que estemos en ceros o que tengamos algo depositado, etcétera. Siempre tiene un titular, una cuenta bancaria, o sea, siempre hay características que podemos generalizar y sabemos que va a haber objetos que caigan dentro de esa generalización, dentro de ese molde. Y ahí los vamos a emplear para resolver nuestros problemas. No me explayo mucho más con eso, con los conceptos. La clase que viene vamos a seguir viendo. Si quieren, estamos algo temprano hoy, acabé media hora antes.
Si quieren, podemos desarrollar otro ejemplo. Si no me equivoco, el ejercicio número 2 lo vimos con el resto de la comisión el día jueves. Así que si quieren podemos ver el mismo o podemos ver otro, por si quieren tener más código para contrastar, ¿no? Pero todos los ejercicios del primer TP se parecen mucho, ¿no? Quizá el ejercicio 5 por ahí le asusta a alguien, es muy largo. No se preocupen, es sencillo, solamente que acá estamos especificando qué hace cada comportamiento, ¿no? O sea, les decimos qué es lo que tiene que pasar al construir un objeto, o sea, cómo se hace un constructor. Le decimos qué es lo que tiene que pasar al hacer un comportamiento en específico. O sea, les especificamos cómo es que se hace un algoritmo. Es mejor en realidad que tengan más detalles, así no tienen que pensar mucho en el cómo se hace, sino eh, cómo creo un objeto, ¿no? O sea, no es tanto a la aplicación, sino que van más a la práctica. O sea, no van tanto a resolver el problema, sino que ustedes solamente van a crear el molde otra vez. Vuelven a crear una clase. Es la idea. Si quieren probarlo y ver que funcione, crean un test en el que invocan, en el que instancian objetos de esa clase, ¿no? Entonces, no sé si quieren resolver alguno en específico. No tenemos tanto tiempo tampoco. Yo diría que los primeros, el 2, el 3, el 4 incluso, creo que los podemos resolver ahora en esta media horita. No me detengo tanto. Y si ya están cómodos, si no, hoy podemos terminar temprano, como prefieran. Esta clase sí también se va a subir. Va a tener otra, probablemente sea clase de recuperación. No estoy seguro cómo se va a etiquetar. Pero igual, la voy a subir a Drive en cuanto pueda. Mañana por la mañana me gustaría que estuviera, a más tardar. Bueno, Por mí, profe, está bien también, así practico hacer los ejercicios solo. bien. Entonces, nos Sí, vemos en... profe, creo que hay mucha información para absorber por hoy. Ujú. No, por ahí querían otro ejemplo, solamente lo decía por eso. O sea, ya en concepto no voy a explayarme más. Así que, nada, les recomiendo, si quieren comenzar a ver algo antes de la clase de mañana, o quieren probar a hacer algo por su cuenta, ejercicio 2 es muy sencillo. Van a tener que seguir, acá les pide crear una serie, o sea, puede ser una serie de televisión, una serie, no sé, de Netflix, etcétera. El título que tiene la serie, o sea, cómo se llama, las temporadas que tiene, el creador, el género, estos atributos, estas características van a tener un nombre, o sea, un tipo. Título es un string, un número de temporadas, o sea, va a ser un entero, ¿no? Entonces, identifiquen esas cosas y luego el resto es bastante sencillo. Constructor, ya vimos cómo crearlo, ya vimos cómo mostrar datos. Esto de sobreescribir atributos ya vamos a irlo viendo la clase que viene, igual sí, es que no lo pueden hacer, pero en principio todo esto lo podrían hacer. Y todos los ejercicios son similares en sí, no se preocupen. Entonces, los despido, muchas gracias y nos vemos mañana.